Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Mire, la cultura de rendición de cuentas debe de ser un principio fundamental en la formación humana, en todos los niveles. En todos los niveles. Y en el tema político debe ser aún más importante cuando usted busca un cargo de elección popular. Y si hay una ley existente en el país que le manda que después usted de haber participado, gane o no, tiene que rendir cuentas de recursos que usted utilizó en su campaña, tanto el ingreso como el egreso, y tiene que rendir cuentas ante una unidad de política limpia, debe ser fundamental. Mire este último tuit del licenciado Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia. 5 días de haber interpuesto la multa y la persona no entrega su informe. Se eleva el doble. Hoy vence plazo para quienes participaron en elecciones primarias y generales de 2021. Presenten su informe de gastos financieros de campaña electoral. Ya lo establece el artículo 56 de la Unidad de Política Limpia. Y esta tarde me acompaña don Javier Franco, a quien le doy la bienvenida en el programa Día Político. Es un gusto saludarle, licenciado. ¿Cómo está usted? Igualmente, Ramón, un placer para mí estar aquí complacido, compartiendo con todo el enorme auditorio de Día Político, que todo el país y a nivel nacional e internacional pues puedan compartir estas informaciones y estos análisis profundos y agudos que usted hace de la realidad nacional política del país. Cuando no presentan, porque antes de hablar de datos estadísticos, si no presentan el informe, tienen una multa. Y esa multa, si no la logran pagar, tiene el doble. ¿Es así? Sí, ya el artículo 56 de la Ley de Fiscalización del Financiamiento Político Electoral determina una sanción pecuniaria, o sea, estamos hablando de una sanción económica para aquellas excandidatas y excandidatos que no presenten su informe financiero de gasto de campaña de la elección, tanto primaria como general, porque recordemos que aun cuando el Congreso Nacional otorgó no una, sino que 2 prórrogas, las prórrogas comprenden los periodos de la elección primaria y la elección general. Por lo tanto, hoy, hasta las 12 de la noche, se vence el plazo para que entreguen ese informe. Y la sanción pecuniaria o económica que hay para quienes no entreguen el informe son 5 salarios mínimos para el nivel electivo de alcaldes, 10 salarios mínimos para el nivel electivo de diputados y 15 salarios mínimos para el nivel electivo presidencial. Hablamos de multas, Ramón, de entre 50, 100 y 150 mil lempiras, o más de 150 mil lempiras. Pero esto se duplica. Y ahí viene el otro espacio de la ley, donde si aún cuando la multa fuera aplicada por la Unidad de Política Limpia y todavía 5 días después hábiles no entreguen el informe, la multa se duplica, o sea, se vuelve el doble, se multiplica por 2 y hasta ahí llega, o sea, hasta ahí llegaría. Lo que el Pleno hace, y tendremos inmediatamente después de este periodo de vencimiento, tendremos un Pleno resolutivo. En este Pleno resolutivo los comisionados no tendremos otro camino más que aplicar la multa, porque ya se dio suficiente prórroga, ya hubo bastante tiempo. En un proyecto, y lo menciono, con el PNUD y la Unión Europea, logramos un fortalecimiento institucional que nos permitió a la unidad acercar en diferentes regiones del país, todo el litoral atlántico, occidente, el centro, oriente y toda la parte norte, para acercar a los candidatos a que llegaran a las unidades móviles de la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político Electoral a entregar su informe. Aún, so pena de eso, todavía muchos candidatos y candidatas no han entregado el informe y esperamos que este día pues sea concurrido. Yo he estado este día en la Unidad de Política Limpia atendiendo, igual que el resto de comisionados, y ahí hemos visto una afluencia bastante grande. Ahora, no habrá más prórroga. Eso sí lo podemos informar y ser contundentes aquí en Día Político. No habrá prórroga, Javier Franco. No habrá prórroga y habrá sanción para los que no entreguen informe, o sea, se montará un precedente. Correcto. Que ya hay un antecedente. En la elección primaria, y quiero recordarlo, la Unidad de Política Limpia sancionó a 6 de los 14 movimientos internos de los 3 partidos políticos que participaron en la elección primaria, los sancionó con una multa de $500,000 de lempiras. Ese proceso... ¿Y pagaron? Ese proceso está en el Consejo Nacional Electoral. Y ese mismo proceso, en el debido proceso, tendrá que remitirse listado. Y aquí vamos a la otra sanción. Habrá una sanción moral. La Unidad de Política Limpia, además de sancionarlos económicamente, publicará el nombre y apellido, el partido político al que pertenece, el nivel electivo en el que corría, salió electo, no salió electo, y el departamento o lugar de procedencia de donde aspiraba a su cargo de elección popular
lo hará público apelando al principio de transparencia de la unidad. Usted está escuchando, ¿verdad, amigo televidente? Usted está escuchando, ¿verdad?, quien participó en elecciones generales en noviembre del año pasado y en las primarias de marzo también del año pasado. Yo creo que usted está escuchando bien, ¿verdad? La advertencia que les está haciendo la Unidad de Política Limpia. Aparte de la sanción pecuniaria, viene también la publicación, los listados de quienes participaron en cargos de elección popular y no dieron el informe financiero. Por eso yo sostengo esta tarde, Javier, considero que esto de estar dando prórroga, ya se dio 2 en el Congreso Nacional, y dar una tercera, yo creo que esto es alimentar la irresponsabilidad de los políticos que bien andan ahí, levantando banderas de sus partidos para buscar el voto popular. Ya no cabe la posibilidad bajo ningún punto de una tercera prórroga. Hubo 2 prórrogas que el Congreso tuvo a bien dar para facilitar, porque hubo ciertas circunstancias y coyunturas del momento que permitían poder comprender por qué algunos candidatos y candidatas no presentaron su informe, además de bajo el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley, además de todo este proyecto de transparencia y rendición de cuentas fortalecido por el PNUD y la Unión Europea para fortalecer la unidad y llegar a diferentes zonas del país. Ya no habrá más prórroga, estamos ya en cuenta regresiva, hoy a las 12 de la medianoche se vence el plazo, y una vez que lleguen las 12 de la medianoche, mañana el Pleno de Comisionados comenzará con las acciones respectivas, tanto la sanción moral como la sanción económica. Perfecto, voy a la pausa y quiero que me dé datos, Javier Franco. Hasta esta hora, hasta este momento, ¿cuántos hondureños que participaron en política han dado sus informes? Por lo menos en un aproximado en porcentajes. Ya regresamos. Bien, Javier Franco, ¿qué porcentajes tienen ustedes? ¿Tienen números de los que han ya presentado sus informes financieros a la Unidad de Política Limpia? Y en efecto, hasta esta tarde nosotros hemos estado en el transcurso de las últimas 3 semanas llevando un control riguroso con la Secretaría General y el Departamento de Auditoría, con el Departamento de Recepción de Informes de la Unidad de Política Limpia, pero también con todas estas incursiones que hicimos en diferentes zonas del país, donde los comisionados tuvimos la oportunidad también, junto con un equipo técnico de informáticos y abogados y economistas, con este apoyo del PNUD y la Unión Europea, de poder recepcionar informes. A la fecha, el universo total era o es o sigue siendo de 4.997 candidatos y candidatas, o excandidatos y excandidatos que tuvieron que haber entregado este informe. Y hasta esta tarde, pues, tuvimos conocimiento, para un dato más acertado, de que apenas 1.200 informes se habían sido entregados de forma física. Ni la mitad. Y el uso, ni la mitad. Estamos hablando de un 23-24%. Sí. Y con todas las afluencias que vimos hoy, con lo que se espera que es el último día, pero también sumar un poco el tema de que también nosotros estamos utilizando una plataforma tecnológica que se llama RCH, Rendición de Cuentas Honduras, donada por el PNUD. Ahí también más de 500 candidatos o usuarios han utilizado la misma y han ya elevado su información. Por lo tanto, esperamos que por lo menos, Ramón, y por las vísperas, llegar a los 2.000 informes. Eso es un dato un poco, tal vez, aventurado de mi parte mencionarlo, pero dada la experiencia, el conocimiento y el comportamiento cultural ahora, de rendición de cuentas, creemos que por ahí va a andar. ¿Tienen un trabajo fuerte ustedes, los 3 comisionados, para sancionar a más de 2.500 hondureños que participaron en cargos de elección popular, en busca de cargos de elección popular, y que no van a entregar su informe, de acuerdo a la proyección que tienen ustedes? ¿Tienen trabajo, Javier? Y esa pregunta, ¿tienen trabajo, Javier? Esa pregunta, Ramón, le agradezco que la haya preguntado, la haya hecho, formulado, por una razón, porque la ciudadanía también, incluso hasta algunos actores claves de desarrollo democrático del país, posiblemente no haya un nivel de orientación o comunicación adecuada. Y me permite explicar lo siguiente. No se trata de salir corriendo después del día de la fecha de plazo a decir la unidad se gastó tanto, y la unidad reporta tanto de gasto de campaña. Eso no es lo más importante, hondureños, de cuánto fue el gasto de campaña. Lo importante es la procedencia y el origen, pero sobre todo que se haga la auditoría. Entonces, el tiempo de auditoría como tal lleva un proceso. Se recepcionan ahora en legal
pasan luego con un dictamen de legal a la auditoría. Correcto. De la auditoría al auditor acucioso, que dicho sea de paso, son auditores certificados por la MAS y la SJ en aquel tiempo. Ellos hacen todo su proceso de auditoría. Esto implica que si algún candidato, por ejemplo, y hemos tenido casos, nos viene con una declaración jurada y nos dice, yo no gasté, pero la Unidad de Política Limpia también, con apoyo del PNUD, hicimos ciertas auditorías in situ el año pasado, 16 para ser específico, en diferentes zonas del país, y les hemos demostrado, les hemos dicho, señor don Pedro Pérez, usted no puede decir que usted presente una declaración jurada porque mire, aquí está monitoreado en medios de tal localidad, usted sacó estos anuncios. Correcto. Y la auditoría nos dice que usted gastó esto, entonces tiene que dar su descargo en qué gastó este dinero, cómo obtuvo este dinero, cómo obtuvo esta publicidad. Entonces, esto es el principio de objetividad contable, contrastar la información. Porque ahorita ustedes no pueden dar datos globales cuánto se gastó en los 3 niveles electivos. Correcto, es muy porque difícil. Porque no tienen los informes financieros. Es muy difícil dar un dato, por lo menos científico y real. Yo le recomiendo a usted, Javier, por la amistad que tenemos y por el respeto que nos merecemos ambos, y también a sus compañeros, amárrese en los pantalones. Dejen un precedente en Honduras. Es necesario dejar precedentes en Honduras y que los que han irrespetado la ley se den cuenta que hoy sí hay que respetar la ley y dejar todas esas dudas que siempre envuelve, esa nebulosa que siempre envuelve cuando hay procesos electorales. Necesitamos saber de dónde vienen los recursos. Necesitamos como hondureños, Javier, saber de dónde vienen los recursos que financian campañas políticas en Honduras. Aunque miren lo que dijeron allá en Nueva York, en este juicio del expresidente Hernández. Lo dijo el fiscal, lo dijo la directora de la DEA, que financiaba el narcotráfico, campañas electorales en Honduras. Bueno, pero eso es la oportunidad que tiene usted, que participó en campaña política, que buscó un cargo de elección popular, de darnos transparencia a los hondureños, honestidad, esa cultura que debe prevalecer, Javier. Es importante dos cosas con lo que usted ha contextualizado en su pregunta. Número uno, montaremos un precedente y hay un antecedente. He dicho, se han multado 6 movimientos internos de los 12 que participaron en la elección primaria pasada. Se va a multar a todas y todos, sin ninguna excepción, de los que no presenten su informe y que vence el plazo el día de hoy, porque no hay excusa para no hacerlo. Además de eso, se va a publicar los nombres y apellidos, ya lo mencioné, con el nivel electivo, partido político al que pertenecía, si resultó electo o no resultó electo, porque todavía nos damos cuenta que hay candidatos que están en ejercicio de sus cargos, siendo alcaldesas, alcaldes, diputados, y no han presentado aún. Lo vamos a hacer y decirlo contundentemente, la unidad de política limpia como una unidad de transparencia, como una unidad de fiscalización y como una unidad que nace en el seno de la MASI, en una lucha contra la corrupción, en aquel momento con las bancadas que también quisieron crear esta ley y creyeron en que había que rendir cuentas en el financiamiento político. Estamos dispuestos a colaborar con todas las instancias, llámese Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Comisión Nacional de Banca y Seguros, Sistema de Administración de Rentas, para proporcionar la información respectiva que ellos quisieran. Antes de irme a la pausa, Javier, de los 128 diputados actuales, propietarios y suplentes, ¿todos ya presentaron su informe financiero? Le podría decir que no todos. ¿Qué porcentaje? Pero sí es un porcentaje alto, y aquí voy a hacer una diferenciación cualitativa que es bien importante. Hablamos de 4.997 candidatos. De estos 4.947 candidatos, cuando analizamos cualitativamente de dónde provienen la mayor cantidad de ellos, vemos que el partido, y voy a mencionar 4 partidos que tuvieron mayor membresía electoral. Vemos que el Partido Nacional, que el Partido Liberal, que el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras son los que mayormente han cumplido. Los candidatos, sus candidatos, ya sea en los diferentes niveles electivos, al grado tal que la presidenta actual, doña Xiomara Castro, presentó su informe como candidata, como es candidata y ahora presidenta electa, en diciembre del año pasado. O sea, lo presentó en tiempo y forma. ¿Y los otros candidatos? Ni siquiera se acogió a la prórroga. Gianni Rosenthal también lo presentó en tiempo y forma, no tampoco, o sea, pero a la prórroga. Igual Narri Fura. Ellos presentaron en tiempo y forma. Los demás, pues, se acogieron a la prórroga, pero lo están presentando. Yo sé que usted no es un hombre timorato. Yo sé que usted no es un hombre timorato. De los 128 diputados actuales, ¿cuántos deben el informe financiero? Le puedo decir que tenemos una unidad móvil instalada en el Congreso. Y la instalamos hace 2 semanas. Y ahí han estado llegando las diputadas y los diputados a registrarlo. Pero si hay un porcentaje que debe. Ese dato lo tendremos posiblemente al final de la noche de hoy. Pero cuando le digo que lo tendremos al final de la noche de hoy, le indico de alguna manera que no es el 100% que lo ha entregado todavía. De los 298 alcaldes. Hasta esta hora, los diputados
no en su totalidad, pero sí hemos recibido llamadas, se han comunicado de que vienen en camino y lo van a presentar. Bueno. Creemos que los diputados no se van a arriesgar y sería para ellos demasiado crucial exponerse a la opinión pública que siendo electos y en ejercicio de sus cargos no presenten sus informes. Diputados se habrá más, alcaldes se habrá más, se lo puedo garantizar porque, para citarle un ejemplo, yo estuve en Santa Rosa cubriendo la parte occidental, que comprende 4 departamentos, y ahí había en ese momento, cuando yo llegué hace 3 semanas, 946 candidatos que no habían presentado informe. 946 candidatos entre alcaldes y diputados. Y de estos, en su gran mayoría, como le menciono, pertenecían a los 10 otros partidos políticos. Recuerden que en la elección pasada participaron 14 partidos políticos. Perfecto. Voy a la pausa y ya regresamos en Día Político por TSI. ¿Qué viene después? ¿Qué va a pasar cuando se termine el plazo de la entrega de los informes financieros? ¿Qué hará la Unidad de Política Limpia? Inmediatamente tendremos un pleno resolutivo, en el cual con la Secretaría General y el Departamento de Auditoría y de Recepción de Informes comenzaremos a tener un dato más certero. Podría decirle que en esta próxima semana o en esta misma semana el pleno de comisionados ya podrá tener el listado con nombre y apellidos de quienes no presentaron informes y determinaremos en su momento la fecha en que haremos la conferencia de prensa para hacerlo público y en la página web, apelando al principio de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas que ya como principios rectores de la ley nos lo faculta. Luego estableceremos en el pleno resolutivo la sanción pecuniaria, que es la sanción económica, aplicando el artículo 56, lo que permitirá entonces aplicar la sanción y mediante un oficio remitir este informe de listado para que el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que administra las elecciones, determine en el debido proceso. Obviamente muchos candidatos y candidatos podrán apelar y recordemos que ahora en un modelo electoral perfectible donde existe un Tribunal de Justicia Electoral podrán terminar, Ramón, la mayor parte de los casos ahí en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero un Tribunal de Justicia Electoral que está requiriendo también una ley procesal electoral que no la tiene. Sí, por eso decía, era perfectible el modelo, porque todavía no hay nada perfecto en ese sentido también, pero al final lo importante es que el modelo está funcionando, funcionó el registro, está funcionando el Tribunal de Justicia Electoral. Nosotros, nuestro informe, nos corresponde remitirlo al Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que administra el proceso, pero posterior, en el mes de agosto, haremos un gran evento que será el informe a la Nación, donde la Unidad de Política Limpia y su pleno, bajo la coordinación del comisionado Germán Espinal, daremos a conocer nosotros el gran informe a la Nación, no solo ratificando quiénes son los incumplidores de la ley, sino que también dando a conocer de forma auditada o aproximada cuál fue el gasto de campaña en esta elección 2021. Recordemos que en el 2017, o antes del 2017, se decía que se gastaba miles de millones de lempiras y que mucho de este dinero provenía del narcotráfico, del crimen organizado. En 2017 hicimos una primera auditoría y fiscalización y la unidad auditó 950 millones de lempiras. Bastante dinero. En la elección primaria que recién pasó, auditamos 360 millones de lempiras y estamos ahora en el proceso de auditar la elección general 2021. Okay. Antes de seguir platicando con usted, Javier, tengo datos de lo que pasó en la repetición de las elecciones en el nivel municipal en 3 municipios del país. Estos son los datos que le voy a proporcionar a usted. Los resultados de repetición de elecciones, por ejemplo, en Duyure, el Paraíso, Choluteca, Duyure, Choluteca. Ahí la alianza Partido Liberal Libre logró 1.055 votos. El Partido Nacional no logró votos. ¿Sabe por qué? Porque no participó en estas elecciones en el nivel municipal en Duyure, departamento de Choluteca. En Guampusirpe, gracias a Dios, ganó el Partido Nacional, 1.191 votos y Libre, 1.135 votos en el nivel municipal. Y en San Lucas, el Paraíso, la alcaldía la ganó el Partido Liberal por una diferencia de 14 votos. Es decir, estas 3 alcaldías municipales que en las elecciones generales las había ganado el Partido Nacional, en esta repetición perdió 2. Perdió 2 alcaldías. La de Duyure, Choluteca, y la de San Lucas, el Paraíso. Mientras tanto que en
Guampusirpe, gracias a Dios, el Partido Nacional sí mantuvo la alcaldía con 1.191 votos, que es todo lo que refleja lo que pasó en las elecciones de ayer domingo que se practicaron y que se repitieron, por supuesto, a lo ordenado del Consejo Nacional Electoral. Javier, yo quiero aprovechar también con usted, porque aunque yo sé que es otra competencia, pero es oportuno platicar con usted el tema de esta ley procesal electoral que requiere el Tribunal de Justicia Electoral, que será también una instancia donde llegarán los casos de ustedes. ¿Cómo lo ven? Por ejemplo, México, que es un referente para Latinoamérica en lo que se refiere a derecho comparado, México tiene desde hace más de 20 años una ley procesal electoral. Expertos mexicanos han venido a Honduras, de hecho entiendo que uno de ellos, que fue también de los creadores de la ley de política limpia, ha estado de cerca con el Tribunal de Justicia Electoral deliberando estos temas. Y es importante, yo cuando mencionaba que en el modelo electoral debe ser perfectible, aquí, Ramón, la responsabilidad mayor no necesariamente requiere de un Congreso Nacional con diputados conscientes, sino de partidos políticos conscientes de que para que el proceso electoral próximo que venga tengamos un modelo ya más ajustado, más sistémico y por lo tanto, si tenemos una entidad sumamente importante como lo es el tribunal, que es un tribunal de justicia electoral, aún sin una ley procesal electoral, estaríamos entonces diciendo que todavía el sistema está débil y ahí hay que hacer reformas. Aquí quiero adelantar, sí, y se lo menciono a usted porque es bien importante, yo sé que su medio dará cobertura. El próximo miércoles 25 habrá un foro sobre reformas electorales que lo está patrocinando el Instituto Demócrata, ya fuimos invitados. Y a mí me pareció sumamente interesante que después de un proceso electoral como el que hemos visto, en el que se hicieron muchos esfuerzos de reformas electorales por parte del Congreso Nacional, a una entidad como el Instituto Demócrata, que ha estado fortaleciendo los sistemas democráticos hondureños, abra el foro, invite a las entidades del modelo electoral, invite a sociedad civil, invite a medios de comunicación, a analistas políticos, para seguir hablando de esta reforma. Y aquí este tema, como usted sin duda lo pregunta, va a ser un tema de mucha importancia. Mire que don Denis Gómez, ex magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral o ICNE, dice lo primero que debe generar la ley procesal electoral es seguridad jurídica electoral. El Tribunal de Justicia Electoral la necesita para entrar en consonancia con las competencias que la Constitución ya le da. El tener la certeza permitirá a los partidos políticos entender cuáles son las reglas del juego. Y yo creo que debe de ser muy clara el papel y la participación. ¿Por qué se dejó de aprobar esta ley procesal electoral, amigo televidente, en el Congreso Nacional? Porque no se pusieron de acuerdo los partidos políticos si el Tribunal de Justicia Electoral era la última instancia para dirimir un caso político o la sala constitucional del Poder Judicial. Y ahí, Ramón, perdón, además de solamente dirimir apelaciones, lo más importante de una ley procesal es que persigue el delito electoral. Correcto. Entonces la persecución del delito electoral es fundamental. Recuerde que históricamente se activa la Fiscalía Electoral del Ministerio Público en años electorales, pero no es algo permanente. Y esta ley procesal permitirá esto, la persecución del delito electoral. Esperemos a ver, hay consensos, dicen en el Congreso, estaremos atentos en el programa para darle seguimiento desde el hemiciclo legislativo. Javier, gracias, muy amable. Usted también, Ramón, y a toda la enorme audiencia de Día Político. Gracias, comisionado de la Unidad de Política Limpia con nosotros en el programa de hoy. Amigo y amiga, que pase usted una feliz noche.